Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en PedIns. Mi nombre es David Telles y hoy revisaremos neumonía en pediatría. Para empezar, tenemos que definir la neumonía como una condición inflamatoria aguda que compromete el parénquima pulmonar. Esta inflamación se puede deber a diversos factores, sin embargo, suele ser causada la mayoría de veces por una invasión e infección de los alvéolos. Para entender un poco mejor esta invasión de los alvéolos, es necesario saber que el tracto respiratorio superior se encuentra colonizado tanto por una microbiota usual como por virus respiratorios en los pacientes que presentan una infección respiratoria viral. Y esto no necesariamente implica que se vaya a desarrollar una neumonía. ¿Por qué? Porque existen una serie de mecanismos de defensa que va a impedir que estos patógenos instaurados en el tracto respiratorio superior se dirijan hacia el alvéolo, y es el fallo de estos mecanismos de defensa lo que va a permitir que se desarrolle la neumonía. Entonces miremos esos fallos. El primer fallo se debe a un evento conocido como microaspiración. La microaspiración es la devolución del contenido gástrico a través del esófago que logra atravesar hacia el tracto respiratorio y empieza a descender por este. Cuando lo hace, empieza a arrastrar consigo todos los patógenos que se encontraban allí colonizando el tracto respiratorio superior y favorece que estos lleguen al alvéolo. Es decir, se va a presentar el primer fallo porque ni el reflejo oxígeno ni la estructura ramificada de los bronquios ni el epitelio respiratorio ciliado van a ser capaces de evitar este desplazamiento del patógeno. Y en condiciones normales el cuerpo humano tiene otros mecanismos de defensa que ya veremos que combatirían el patógeno una vez instaurado en el alvéolo. Sin embargo, van a haber tres condiciones o tres situaciones en las que esto no va a ser posible. La primera es que el patógeno sea muy virulento, la segunda es que haya un inóculo muy grande del patógeno y la tercera es que el sistema inmune como tal esté debilitado. Si se presenta alguna de estas, el cuerpo humano no va a ser capaz de eliminar el patógeno como debería. Entonces miremos qué es lo que pasa. Normalmente al ingresar el patógeno al alvéolo, imaginémonos que es ese círculo rojo grande, el macrófago alveolar, que es la célula que vemos ahí con tentáculos, detectaría el patógeno y lo fagocitaría, impidiendo que se desarrollara más la enfermedad. Sin embargo, como vimos, en un paciente que presenta alguna de las tres causales, ocurriría un fallo, el macrófago no sería capaz de manejar este patógeno y se presentaría el segundo fallo en los mecanismos de defensa, haciendo que el macrófago tuviera que recurrir a la liberación de sustancias proinflamatorias con el fin de reclutar células de defensa, más específicamente neutrófilos. Esto para que lo ayudaran a combatir el patógeno. Y estas sustancias proinflamatorias liberadas por el macrófago serían las generadoras de síntomas como fiebre, escalofríos, fatiga, entre otros. Sin embargo, esto permitiría que las células de defensa, como había mencionado, a través de el espacio alveolo capilar, pudieran ingresar al alveolo y empezaran a combatir el patógeno. Sin embargo, como habíamos visto, estamos en presencia de una de las tres causales, bien fuera inóculo muy grande, patógeno muy virulento o sistema inmune debilitado, lo que impediría que se pudiera combatir y eliminar adecuadamente el patógeno. Entonces, ¿qué pasa? Se siguen reclutando más y más células de defensa al ver el cuerpo que no está pudiendo eliminarlo por completo, el patógeno, y lo que se logra generar es un tercer fallo en los mecanismos que se va a conocer como una fuga alveolo-capilar. Esta fuga se hace referencia a no solo la filtración de células de defensa hacia el espacio alveolar, sino también de plasma sanguíneo y de glóbulos rojos, lo que terminaría siendo que todos estos componentes en conjunto se empezaron a acumular dentro del alveolo, sumado a los macrófagos, sumado a los restos celulares de los patógenos ya eliminados, lo que terminaría formando pus, y este pus empezaría a llenar el alveolo. Y una vez estuviera completamente lleno el alveolo, disminuiría o eliminaría el compliance pulmonar, haciendo aparecer síntomas como la dificultad respiratoria, los estertores. Al estar completamente ocupado el espacio alveolar, no podría haber un intercambio gaseoso, lo que generaría hipoxemia, y el cuerpo a su vez intentaría compensar esta hipoxemia con taquipnea. En cuanto a los factores de riesgo, existen unos extrínsecos como los que vemos a continuación, los cuales son vacunación inadecuada o incompleta, nivel socioeconómico bajo o exposición a humo de tabaco, y otros factores de riesgo intrínsecos para la presentación de la neumonía como prematuridad significativa, edad menor de 5 años, virus respiratorios recurrentes y comorbilidades que pudieran predisponer o empeorar el cuadro de neumonía o inmunodeficiencia. En cuanto a la etiología de la neumonía, es importante
saber que esta varía según el grupo etario. Vemos en la tabla que existen diferentes patógenos según la edad, sin embargo, lo importante son tres reglas que siempre debemos tener a consideración. La primera es que el Streptococcus pneumoniae es el patógeno más frecuente asociado a neumonía a cualquier edad. La segunda es que los virus respiratorios pueden ser generadores de neumonía, sin embargo, esto es en niños menores de 5 años. Y la tercera es que existen bacterias atípicas como el Mycoplasma pneumoniae o la Chlamydia pneumoniae que pueden también ser causantes de neumonía, sin embargo, estas van a ser predominantes en niños mayores de 5 años. ¿Por qué no tenemos en cuenta el Haemophilus influenza tipo B en esta tabla? Porque si bien alcanzó a ser una de las causas más importantes de neumonía junto al Streptococcus pneumoniae en sus tiempos, con la llegada de la vacuna, todos los niños vacunados prácticamente eliminaban por completo el riesgo de presentar una neumonía asociada a este patógeno. Por eso vamos a ver en el tratamiento que es muy importante evaluar ese esquema de vacunación en todos los pacientes. Y según esto vamos a poder clasificar nuestra neumonía en típica, que es la generada por Streptococcus pneumoniae, es decir, la mayoría, y no típica, que es la generada por infecciones virales o bacterias atípicas. En cuanto a la clínica de la neumonía, los niños se pueden presentar con fiebre de alto grado, escalofríos, tos, muy importante porque es el signo más sensible y específico, que es la taquipnea. Si bien su presencia no confirma el diagnóstico de neumonía, su ausencia sí descarta casi que por completo la posibilidad de que se trate de este cuadro. Importante siempre también evaluar la saturación de oxígeno, pues los niños frecuentemente se presentan con hipoxemia, se pueden presentar con signos de estrés respiratorio como aleteo nasal, gruñidos, retracciones y en algunos infantes puede llegar a haber incluso apnea intermitente. A la auscultación pulmonar podemos encontrar crépitos, hipoventilación y en fases de la neumonía donde ya se haya generado una consolidación pulmonar se puede escuchar inclusive un soplo tubárico. Sin embargo, es importante resaltar que un examen pulmonar completamente normal tampoco nos descarta la posibilidad de neumonía, bien sea porque ésta se puede encontrar en una fase temprana o porque los hallazgos en la examinación pulmonar siempre van muy sujetos a quien lo examina. En el caso de la neumonía típica, estos signos y estas manifestaciones son las que se van a presentar con un inicio abrupto y se van a acompañar de una apariencia enfermiza o tóxica. Esto nos va a ayudar a diferenciar de otras etiologías como la viral y la bacteriana atípica, pues su inicio va a ser gradual y se van a acompañar cada una con diferentes síntomas. En el caso de la neumonía viral, se va a acompañar de una apariencia no enfermiza y de síntomas respiratorios altos como lo serían febrícula, faringitis, coriza, conjuntivitis y en algunos casos síntomas y manifestaciones extrapulmonares como diarrea o exantema. Y en el caso de las neumonías por bacterias atípicas, estas se acompañan predominantemente de malestar general, mialgias, cefalea, fotofobia y odinofagia. A la auscultación existe otro diferencial muy importante que nos puede ayudar a distinguir entre las diferentes etiologías, como lo son la presencia de hallazgos difusos en el caso de las neumonías no típicas, bien sea por bacterias atípicas o virales, y la presencia de sibilancia es muy común en este tipo de neumonías, predominantemente en neumonías virales, pero muy raras en neumonías típicas. En cuanto al diagnóstico, la OMS establece que tanto en países en desarrollo como en países desarrollados, la clínica es suficiente para generarlo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto es pensado en situaciones o en sitios en donde hay una poca disponibilidad de recursos como laboratorios o imágenes diagnósticas, por ende se establecen estas definiciones de caso para disminuir el tiempo en el que se inicia el tratamiento antibiótico lo mayormente posible. Pero en sitios en donde hay una fácil accesibilidad a estos recursos, bien sea laboratorios o imágenes diagnósticas, como fue la Fundación Cardioinfantil, como el Hospital Universitario Mayor Meri o cualquier otro hospital de alto nivel, vale la pena tomar estas ayudas diagnósticas para favorecer y confirmar nuestro diagnóstico. ¿Y qué ayudas diagnósticas vamos a utilizar? A nivel paraclínico vamos a solicitar principalmente dos exámenes, el primero el cuadromático y el segundo los reactantes de fase aguda. El cuadromático nos va a ayudar a llenarnos de razones en cuanto a la etiología que nosotros sospechamos. Entonces, si encontramos una leucocitosis a expensas de los linfocitos, esto va a ser más sugestivo de una neumonía de etiología viral, y si encontramos una leucocitosis a expensas de los neutrófilos, esto va a ser más sugestivo de una neumonía bacteriana.
Sin embargo, cabe resaltar que esto no siempre es completamente exacto, por ende no nos podemos guiar o no podemos guiar nuestra sospecha etiológica netamente en los hallazgos paraclínicos, sino debemos usarlos como un complemento a la sospecha que nos da la clínica, que ya conocemos. Y en cuanto a los reactantes de fase aguda, es importante mirar cuando los niveles de PCR, procalcitonina o BCG superan los valores que tenemos en pantalla, pues esto va a ser más sugestivo de bacteriano. Igual que con el cuadro hemático, no siempre es completamente exacto, por ende tenemos que usarlos como un complemento a nuestra sospecha etiológica ya instaurada según la clínica. Y adicionalmente, la función principal de los reactantes de aguda va a ser que nos van a ayudar como un seguimiento, puesto que van a empezar a disminuir si el manejo antibiótico está teniendo o cumpliendo su función adecuadamente, y van a permanecer al mismo nivel o aumentar cuando no está siendo efectivo el tratamiento. Existen otros exámenes paraclínicos que nos van a ayudar, como lo son el hemocultivo, el cual solo lo vamos a tomar cuando el niño presenta un deterioro clínico progresivo, y los estudios microbiológicos, que ya son como por así decirlo, en últimas instancias, en la que ya instauramos un tratamiento antibiótico y definitivamente no, está teniendo una mala evolución en nuestro paciente, con el fin de ayudar a enfocar un poco mejor ese cubrimiento antibiótico que debemos instaurar. ¿Y por qué no se toman de rutina? Porque son demorados los resultados, porque no están disponibles en todos los hospitales, porque tienen una baja coste efectividad, lo que hace que realmente sean una ayuda extra, más no necesaria. Y en cuanto a imágenes diagnósticas, vamos a saber que por excelencia la radiografía de tórax es la imagen que siempre vamos a solicitar cuando estemos abordando a un niño. Esta es el gold standard para realizar el diagnóstico de neumonía, si bien tiene unas indicaciones, como les había mencionado anteriormente, en el caso de donde tengamos la disponibilidad, vale la pena solicitarla, y podríamos, digamos que clasificar esto en la indicación que tenemos resaltada a la izquierda, la cual es clínica no concluyente. Si una clínica de un paciente no nos termina de esclarecer a qué etiología puede ser o si realmente se trata de una neumonía, pues solicitamos una radiografía de tórax según esta indicación, y esto nos puede ayudar en gran medida. ¿Y qué hallazgos vamos a ver? En el caso de una neumonía bacteriana típica, vamos a encontrar infiltrados alveolares, siendo esto una consolidación segmentaria o limitada a un solo lóbulo, que presenta un borde algodonoso, es decir, que no se distingue claramente dónde inicia y dónde termina, y que puede estar acompañada de un broncograma aéreo. Recordemos que el broncograma aéreo es esa acumulación de aire en el sistema bronquial, debido a que el aire no puede pasar hacia los alveolos porque estos están ocupados de moco, como ya sabíamos. Y por el otro lado, los hallazgos de una neumonía viral van a ser más difusos. Vamos a encontrar un patrón intersticial que se presenta en ambos pulmones, generalmente es bilateral, y se denomina patrón de líneas y puntos por los hallazgos que vemos señalados con las flechas negras. En cuanto a las neumonías por bacterias atípicas, el patrón va a ser mixto, puede ser más similar a una neumonía bacteriana típica o más similar a una neumonía viral. Por ende, tenemos que saber que la diferenciación etiológica según los hallazgos no va a ser completamente exacta, por ende sí nos va a ayudar a confirmar el diagnóstico como tal de la neumonía. Sin embargo, es solo un complemento a la hora de establecer la etiología, la sospecha etiológica. En cuanto al tratamiento, hay dos cosas a tener en cuenta. En el manejo sintomático, las guías no nos recomiendan el uso de antihistamínicos, antitusígenos, descongestionantes o mucolíticos. Sin embargo, en niños en donde presente dolor severo, molestias marcadas, vamos a poder utilizar el paracetamol y el ibuprofeno para ayudar a aliviar estas molestias. Y en cuanto al manejo antibiótico, que es lo que más nos importa al momento de tratar una neumonía, tenemos que tener en cuenta que va a hacerse según tres parámetros la decisión de qué antibiótico iniciar. Primero, según la sospecha etiológica. Segundo, según el entorno en el que queramos manejar a nuestro paciente. Y tercero, según el esquema de vacunación, como había mencionado, que tiene el niño. Entonces, miramos eso. Lo primero que miramos es la sospecha etiológica. Entonces, si sospechamos que se debe a un Streptococcus pneumoniae, lo que vamos a hacer es querer instaurar un antibiótico que cubra este patógeno. ¿Sí? Una vez hayamos instaurado nuestra sospecha etiológica, es necesario definir el entorno en el que lo vamos a manejar. Entonces,
existen unos criterios para hospitalizar a nuestro niño. Sin embargo, estos criterios varían acorde a las guías que nosotros revisemos, pero hay unos que sí coinciden en todas, los cuales son que el niño presente signos de severidad, como lo serían hipoxemia, fiebre mayor a 38,5 grados, signos de distrés respiratorio, signos de deshidratación, o que no se crea que si el niño se va para su hogar se vaya a cumplir el tratamiento adecuadamente. Una vez hayamos hecho esto, lo tercero por hacer, perdón, es mirar el esquema de vacunación. Entonces vamos a mirar si tiene las vacunas contra Haemophilus influenza, en donde ya no habría riesgo a que la neumonía fuera por este patógeno, o si por el contrario tiene una vacunación contra Haemophilus influenza tipo B inadecuada o incompleta, en donde seguiría persistiendo el riesgo eh, de presentar una neumonía secundaria a dicho patógeno. Entonces, según esto, ya tendríamos establecido nuestro diagnóstico en esta tabla, nuestro tratamiento en esta tabla. Entonces, si se trata de una neumonía con sospecha de Streptococcus pneumoniae que no tiene signos de severidad, lo vamos a manejar ambulatoriamente. Si tiene vacuna contra el Haemophilus influenza, vamos a iniciar amoxicilina. Si no tiene vacuna contra el Haemophilus influenza, también le iniciamos amoxicilina, pero esta vez en conjunto de ácido clavulánico. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que hasta un 30% de la Haemophilus influenza cuenta con producción de beta-lactamasas, por ende sería resistente a las penicilinas. Sin embargo, el ácido clavulánico lo que va a hacer es, al ser un inhibidor de las beta-lactamasas, es impedir que se genere esta resistencia. Y por el otro lado, en las neumonías con signos de severidad, vamos a iniciar en los casos en donde los niños presenten Haemophilus influenza, vacunación contra Haemophilus influenza completa, penicilina cristalina, y en los casos en donde la vacunación esté incompleta o inadecuada, ampicilina. Y ustedes dirán, ¿por qué si la ampicilina, pues la ampicilina sigue siendo una penicilina, es decir, que se podría seguir generando resistencia en el 30% de los casos? Sí es cierto, sin embargo, las guías consideran que adicional un inhibidor de las beta-lactamasas a este antibiótico ya hace que sea muy fuerte el manejo y no lo consideran necesario al considerar la vía intravenosa, en donde el cubrimiento va a ser un poco mayor, por así decirlo. Si queremos, podemos iniciar ampicilina sulbactam de una, sin embargo, esto va a ser un poco fuerte, pero nos va a funcionar. ¿Y por qué pongo en signos de interrogación las cefalosporinas? Porque si bien algunas guías las recomiendan, se ha encontrado que tanto por diferente unión a proteínas, por mayor unión a proteínas, por menor absorción, porque alcanzan una menor concentración que suele estar por debajo de la mínima concentración inhibitoria eh, con respecto a las de las penicilinas, no van a tener la misma efectividad. En cuanto a las neumonías atípicas, si sospechamos entonces que se debe a una clamidia neumonía o a una micoplasma neumonía, ya no podemos usar estos mismos antibióticos, no nos van a cubrir este tipo de patógenos y por ende vamos a necesitar macrólidos, específicamente acitromicina y claritromicina. ¿Por qué eritromicina no? Si bien tiene el mismo efecto, se ha encontrado también que tiene mayor cantidad de RAMs gastrointestinales, lo que hace que disminuya la adherencia, generando que él se presente con mayor frecuencia una falla terapéutica. Y en el caso en donde nuestra sospecha etiológica fuera más hacia una neumonía de tipo viral, claramente no iniciaremos antibióticos, sino que haríamos un manejo expectante. Y algunas guías recomiendan que en donde la sospecha etiológica sea específicamente por el virus de la influenza, iniciar oseltamivir. ¿Por qué? Porque hay evidencia que muestra que las neumonías por este virus fácilmente se coinfectan a neumonías bacterianas. Es decir, que el oseltamivir serviría como una medida, entre comillas, profiláctica para evitar posteriormente requerir el uso de antibióticos. Y ya para finalizar, recalcar siempre las tres reglas en cuanto a la etiología, que el Streptococcus pneumoniae es el patógeno más frecuentemente asociado a neumonías a cualquier edad, que las bacterias atípicas ocupan un alto porcentaje de las neumonías en niños mayores de 5 años y que los virus pueden generar neumonía, pero es en menores de 5 años, que la etiología o la sospecha etiológica va a estar dada principalmente por la clínica. Sabemos que las neumonías típicas se van a presentar con tos, fiebre de alto grado, taquipnea, hipoxemia, distrés respiratorio y un aspecto enfermizo o tóxico.
y las neumonías virales se van a presentar con síntomas respiratorios altos, como coriza, fiebre de bajo grado, conjuntivitis y un aspecto no enfermizo. A su vez, las neumonías atípicas se van a presentar con malestar general, fotofobia, odinofagia, cefalea y mialgias. Siempre saber que con esta clínica ya es suficiente para iniciar un tratamiento. Sin embargo, en caso de tener disponibilidad, vale la pena tomar un cuadro hemático, tomar reactantes de fase aguda para ayudarnos a confirmar el diagnóstico y a llenarnos de razones en cuanto a la sospecha etiológica. Asimismo, siempre que haya disponibilidad, tomar una radiografía de tórax para confirmar el diagnóstico y de igual manera para ayudarnos a enfocar un poco la sospecha etiológica, como ya había mencionado. Y finalmente, antes de iniciar el manejo antibiótico, debemos considerar siempre la etiología, que creemos que es secundaria a la neumonía, el entorno en el que queremos manejar a nuestro paciente y el esquema de vacunación que presenta el niño, si se encuentra completo o incompleto. De acuerdo a esto, vamos a decir qué cubrimiento queremos y qué antibiótico es el mejor para iniciar. Eso fue todo. Muchas gracias por ver este video. Espero les haya gustado. Si fue así, no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal. Recuerden que en Instagram nos pueden encontrar como @pediatria.ur.